dar inicio a la otra jornada del interresidente. En este caso vamos a hablar de las complicaciones del infarto agudo de miocardio. Primero habría que definir de qué se trata el infarto de miocardio, que es una definición clínica que se basa en la presencia de daño miocárdico agudo detectado por elevación de biomarcadores cardíacos en el contexto de una evidencia de isquemia miocárdica aguda. Esto es la última definición que se maneja. No vamos a entrar en detalles sobre diagnósticos de infarto porque sería una clase muy buena para darla, pero también totalmente extensa. Pero habla de los biomarcadores, principalmente lo que es la troponina I, la troponina ultrasensible. Bueno, debido a la evolución histórica de la tecnología, nos ha permitido crear unidades coronarias para poder diagnosticar y tratar justamente esta patología que es el infarto agudo de miocardio con estrategias de reperfusión precoz, disminuyendo así la incidencia de las complicaciones, pero no evitándolas por completo, que siguen siendo frecuentes, pero no en la misma cuantía que en la antigüedad, digamos, ¿no? Se mejora el pronóstico a largo plazo, que supera la fase aguda. Bueno, existe una clasificación que hablaría de complicaciones cardíacas y extracardíacas, y otra no tan práctica de complicaciones precoces y tardías. En este momento vamos a hacer hincapié en lo que serían las clasificaciones cardíacas y vamos a nombrar las extracardíacas, solo para saber cuáles son. Bien, en cuanto a las complicaciones cardíacas, la vamos a subdividir a su vez en complicaciones eléctricas por un lado y complicaciones mecánicas y de remodelación. Las eléctricas vamos a hablar de las arritmias, tanto taquiarritmia como bradiarritmia, y de las mecánicas y remodelación, como para hacer mención de lo que vamos a hablar, vamos a estar haciendo hincapié en lo que sería la insuficiencia del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, insuficiencia mitral, aneurisma del ventrículo izquierdo, pseudoaneurisma, rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo y rotura del septum interventricular. Para empezar con lo que serían las taquiarritmias, vamos a hablar de abajo hacia arriba, vamos a hablar de los ventrículos. La fibrilación ventricular se debe distinguir una fibrilación ventricular primaria de una secundaria. La primaria se produce en contexto de un shock cardiogénico, causa el 60% de las muertes extrahospitalarias dentro de las primeras 4 horas de los pacientes que están con infarto agudo de miocardio, digamos, ¿no? Y la fibrilación ventricular secundaria ocurre en presencia, del shock cardiogénico y se puede dar en cualquier momento de la evolución del infarto. El tratamiento es la cardioversión eléctrica inmediata. Acá tengo un pequeño trazado del electro, donde se ven, donde no se observan los complejos QRS, es una onda totalmente amorfa. Bueno, esta es la fibrilación ventricular, como se vería en el trazado del electro. Cambiando un poco lo que son las taquiarritmias, vamos a hablar de la taquicardia ventricular, y vamos a tener dos tipos. Una taquicardia ventricular no sostenida, que va a ser mono o polimorfa dependiendo del lugar donde se aplique. Aparecen dentro de las primeras 12 horas, no guardan relación pronóstica para desarrollar una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sostenida. La taquicardia ventricular sostenida ocurre dentro del primero de las 48 horas y se asocia con mal pronóstico hasta el 20% de mortalidad. Generalmente es polimorfa y el tratamiento de urgencia es la cardioversión eléctrica. Acá, por ejemplo, vemos una taquicardia ventricular no sostenida dentro de los complejos QRS. Vemos la taquicardia ventricular con complejos aberrantes y el retorno a los complejos QRS que parecían ser anchos a primera instancia. Y acá vemos una taquicardia ventricular sostenida de una frecuencia cardíaca de incluso 250, 280, un poquito más. Otras complicaciones cardíacas eléctricas, el ritmo ventricular acelerado ocurre en el 20%. Su incidencia se relaciona más que nada con la reperfusión coronaria. Se trata de un latido que va entre 20 y 40 latidos por minuto, que se puede anular justamente acelerando el ritmo cardíaco y no hay indicación de tratamiento alguno. Lo que son las extrasístoles ventriculares es la arritmia más frecuente, presente en casi todos los pacientes que cursaron con un infarto agudo de miocardio. Por ejemplo, acá tenemos el ritmo ventricular, complejos aberrantes, con una frecuencia cardíaca de 20 a 40 latidos por minuto,
Y acá vemos un trazado normal, complejo QRS, onda T, P. Y acá vemos un complejo aberrante, que sería la despolarización desde el mismo ventrículo, digamos, ¿no? Yendo, como dijimos, de abajo hacia arriba, vamos a hablar de ahora de las taquiarritmias supraventriculares, de las cuales hay que hacer mención a la taquicardia sinusal, que va a ser un reflejo de la actividad simpática. Depende principalmente de la etiología. Si es justamente está asociado a una disfunción severa del ventrículo izquierdo, se suma un pronóstico peor, digamos, ¿no? El tratamiento en estas situaciones podrían ser los beta bloqueantes, siempre y cuando no haya una insuficiencia cardíaca de base con fallo de bomba o hipovolemia, obviamente. El beta bloqueante va a hacer que disminuya más la tensión. Y la taquicardia supraventricular paroxística, su incidencia es inferior al 10% de los enfermos con IAM. Acá vemos un ejemplo de lo que sería la taquicardia sinusal. Sinusal sabemos que es la onda P, el complejo QRS, precedido siempre por una onda P. En este momento tiene una frecuencia cardíaca de 300, 150, 100, está entre 100 y 150, diría un 140 latidos por minuto. Y acá vemos una taquicardia supraventricular, donde no se pueden observar los complejos, la onda P. Otra de las complicaciones cardíacas, tenemos el flutter y la fibrilación auricular, que se presentan en el 20% de los casos del infarto agudo de miocardio. El tratamiento con fibrinolíticos va a disminuir la incidencia, digamos. Recordemos que la aurícula, la contracción de la aurícula ayuda hasta en el 30% del llenado del ventrículo, por lo cual la disfunción de la aurícula va a producir un deterioro hemodinámico, digamos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Son los complejos QRS, no están precedidos por una onda P, es más, el trazado se va a ver como un serruchito, y los complejos QRS van a tener un ritmo totalmente irregular, digamos, ¿no? Si uno traza una hojita, va poniendo los complejos y lo traslada acá, se va a dar cuenta que no guardan relación con el mismo trazado de momentos anteriores, ¿no? También, bueno, hay que hacer mención de que la presencia de la fibrilación auricular va a producir lo que sería la formación de trombos en la aurícula y próximamente la embolización sistemática con daños dependiendo de los órganos donde se impacte el trombo. Hablando un poco de lo que son las bradiarritmias, la bradicardia sinusal aparece hasta el 40% de los pacientes con IAM, fundamentalmente los que sufren en las arterias de localización inferior, están relacionadas con la isquemia y reperfusión de la arteria coronaria derecha. Se debe principalmente a la disfunción sinusal o isquemia auricular. Suele ser transitoria y no suele necesitar tratamiento. También los bloqueos aurículos ventriculares e intraventriculares ocurren en el 6%, su presencia es de mal pronóstico y también aumenta lo que es la mortalidad intrahospitalaria. Acá vamos a ver los distintos tipos de bloqueo. Los bloqueos a veces se van a clasificar primer grado, segundo grado, tercer grado. El primer grado se va a prolongar lo que sería el PQ por más de 200 milisegundos. Acá, si tenemos en cuenta la unidad de Ashman, son 40 milisegundos. Tenemos el inicio de la onda P, 1, 5 cuadritos, 6 cuadritos. 6 por 4, 24, son 240 milisegundos. Acá estamos en la presencia de un bloqueo AB de primer grado. Acá está. El bloqueo AB de segundo grado se va a clasificar en tipo 1 y tipo 2, dependiendo si tiene el fenómeno Weckenbach, o también se puede nombrar como Moitz 1, Moitz 2. ¿De qué se trata el fenómeno Weckenbach? Es cuando el tiempo o el segmento PR se va alargando hasta que se traduce en que no transmite la onda y no hay complejo QRS. Por ejemplo, acá tenemos una onda P que va a tener sus 300 milisegundos, perdón. Va a tener su onda P que se va aumentando el tamaño. Vemos acá hay 7 cuadritos, no se observa bien.
Acá ya hay 8 cuadritos, 9, acá va aumentando, y la siguiente onda P no manda el impulso para la despolarización. Y a la vez también se puede clasificar, dependiendo de la cantidad de ondas P que hay entre un complejo y otro de QRS, en 2,1, 3,1, etc. El bloqueo AB de segundo grado, tipo 2, se caracteriza por un fallo ocasional de la transmisión de los impulsos sin prolongación. Vamos a ver que la onda P va a guardar relación con el complejo QRS y no se va a ver modificado en todas las despolarizaciones. Bien, por otro lado, el bloqueo de tercer grado, esto se traduce, por ejemplo, en que, bien, se va a traducir de que la despolarización de los ventrículos va a ir por un lado y la despolarización de la aurícula va a ir por el otro. Por ejemplo, si vemos el trazado de un electro, tenemos los complejos QRS que tienen una frecuencia cardíaca debajo de 60 y a la vez no tienen relación con la onda P. Si bien este QRS está precedido por la onda P, el siguiente no lo tiene, el siguiente tampoco, y siempre guardan una despolarización rítmica, digamos, ¿no? Otros trastornos de la conducción interventricular, que como ya dijimos ensombrecen el pronóstico, aumentan lo que es la tasa de mortalidad. Va a estar dado por las ramas izquierda de las de Higgs, que están irrigadas por las arterias perforantes septales. Vamos a ver un bloqueo de rama derecha y en este caso lo vamos a diagnosticar con complejos QRS, una S mellada y la característica, a ver, de R en B1, B2 y tendría que haber S, QS en B6. Bueno, acá vemos también por ejemplo un bloqueo de rama izquierda con complejo QRS ancho, desviación del eje hacia el lado izquierdo, ABF negativo, D1 positivo, etcétera. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las complicaciones mecánicas y de remodelación, que ya habíamos hablado. Tenemos las eléctricas, las mecánicas y de remodelación. Vamos a hablar del funcionamiento del ventrículo cuando se ve afectado, o mejor dicho, la insuficiencia del ventrículo izquierdo se va a traducir a la clínica como una insuficiencia cardíaca y puede provocar incluso shock cardiogénico. Constituye un factor predictivo de mortalidad tras el infarto y debe clasificarse en cuatro clases con la clasificación de Philip-Kimball. Por ejemplo, clase 1 es un infarto no complicado donde no va a haber signos de sobrecarga ni presencia de rales. La clase 2 de Philip-Kimball vamos a tener una insuficiencia cardíaca moderada con estertores, unos rales crepitantes en base pulmonares, se va a sentir un tercer ruido y el paciente va a estar taquicárdico. En la clase 3, la insuficiencia cardíaca ya es grave, puede incluso haber edema agudo de pulmón, y en clase 4 ya al edema agudo de pulmón se le suma el shock cardiogénico, paciente hipotenso, insuficiencia respiratoria. Ante la clínica nosotros vamos a encontrar la auscultación pulmonar, los rales crepitantes en ambas bases. Vamos a poder observar ingurgitación yugular, edemas en miembros inferiores, reflejo hepático, o sea, a la compresión. También vamos a hacer diagnósticos complementarios, estudios complementarios que nos van a apoyar el diagnóstico. Por ejemplo, una radiografía, vamos a ver primero que nada la cardiomegalia, en este caso este pacientito, y signos de congestión. La verdad que no alcanzo a ver, pero tendría que haber líneas de Kerley, las B, y bueno, los infiltrados en alas de mariposa, que acá se agrega al ventrículo izquierdo. Lo ideal también es realizar un ecocardiograma que nos permitirá hacer una valoración rápida de la función sistólica, diastólica ventricular, y también ver las presiones de llenado y poder cuantificar lo que sería la fracción de eyección para poder establecer el grado de disfunción cardíaca, ¿no? El tratamiento, vamos a saltear un poco, va a depender del grado de complicación, o sea, dependerá de la gravedad del cuadro. Primero que nada hay que asegurar el oxígeno para que el paciente tenga asegurado una saturación del 95%.
En la clase funcional, en la insuficiencia cardíaca leve o Kimball 2, hay que iniciar tratamiento con diurético para disminuir la precarga, mejorar lo que es la tensión renal y establecer tratamiento con los IECA y eplerenona. También se puede agregar atorvastatina para disminuir lo que es el remodelado cardíaco. En cuanto a lo que es, yendo a algo más grave, digamos un Kimball clase 3, se puede instaurar lo que sería la ventilación mecánica no invasiva con presión positiva continua. Esto aprovecha lo que es la dinámica de la respiración, que pasa de ser de presiones negativas a presiones positivas con disminución primero en el llenado y evacuación de líquidos intersticiales, digamos, ¿no? Y a la vez hay que evaluar si este proceso fracasa. Habría que evaluar la posibilidad de someter al paciente a una ventilación mecánica invasiva con intubación. Obviamente esto también puede fallar y por lo cual se va a recurrir al tratamiento con ultrafiltrado. Se llama al servicio de nefrología, avisamos de que el paciente no estaría respondiendo a diuréticos y bueno, hay que hacer un ultrafiltrado con disminución del volumen, ¿no? También, bueno, si se pueden sobreponer distintos cuadros de shock, que por ejemplo si hay un shock séptico se va a utilizar inotrópicos, se puede preferir la noradrenalina, en este caso según la bibliografía prefiere la dopamina para aumentar lo que es el gasto cardíaco, ¿no? En cuanto a los pacientes ya con un Kimball clase 4, el tratamiento sería exactamente igual al clase 3, pero aumenta la intensidad de lo que sería la monitorización de hemodinámica, ¿no? Con colocación de un catéter de Jones-Hans. Permite también guiar el tratamiento minuto a minuto. Complicaciones también, ya hablamos de lo que es el ventrículo izquierdo, ahora vamos a hablar de lo que es la disfunción del ventrículo derecho. Principalmente está afectada lo que es la coronaria derecha proximal, a nivel proximal. Predomina más las afectaciones eléctricas sobre las clínicas, pero hay que hacer mención. Por ejemplo, en nuestro servicio tuvimos un paciente con un infarto de ventrículo derecho que nos dio la tríada característica, que era hipotensión. Cuando le hicieron la placa de tórax, la verdad que los campos estaban limpios y tenía lo que sería la presión yugular, presión venosa yugular elevada, digamos, estaba con las yugulares ingurgitadas. El tratamiento, a diferencia de lo que es la insuficiencia del ventrículo izquierdo, hay que mantener la precarga del ventrículo derecho, por lo cual hay que evitar el uso de nitratos, que son vasodilatadores, venodilatadores, y el uso de diuréticos, siempre hay que mantener la precarga. Otra de las complicaciones del remodelamiento, vamos a hablar de lo que es el aneurisma del ventrículo izquierdo, que se produce en el 5% y consiste en un adelgazamiento de las paredes del ventrículo, los cuales van a perder fuerza en la contracción y se va a producir un abombamiento. Acá vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que sería en violeta un corazón normal y acá va a haber un adelgazamiento de las paredes con abombamiento. A diferencia, ya vamos a ver de lo que es el pseudoneurisma, la boca de comunicación va a ser ancha. Esto va a perder fuerza, por lo cual la sangre contenida se puede producir trombos que se van a disparar hacia la circulación sistémica, ¿no? Acá, bueno, se pueden utilizar los IECA, los ARA y los antagonistas de la aldosterona para disminuir lo que es la remodelación cardíaca. Hay que hacer mención especial de que se prefiere evitar el uso de los AINES y los corticoides porque verían afectados justamente esta remodelación de una manera negativa, ¿no? Siguiendo un poco con lo que serían las complicaciones mecánicas, en este caso vamos a hablar de lo que es la válvula mitral, que puede producir daño, ya sea por rotura del músculo papilar, encontramos el músculo, disfunción del músculo, del mismo, o una modificación en el remodelado del ventrículo con dilatación del anillo. Acá vemos unas pequeñas imágenes que se ven bastante bien. La rotura del músculo papilar
bueno, dice su irrigación depende exclusivamente de lo que es la arteria descendente posterior. En cuanto a la clínica, va a tener una clínica de insuficiencia cardíaca rápidamente progresiva, incluso hasta el edema agudo de pulmón y shock. Y en el ecocardiograma lo que vamos a ver es una pequeña masa sólida sujeta a una valva que realiza movimientos ascendente y descendente. El tratamiento debe ser emergente y corresponde a una cirugía cardíaca. Acá vemos el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la valva y la masa sólida. Siguiendo con lo que serían las complicaciones mecánicas de remodelado, vamos a hablar de la rotura del septum interventricular. Se produce en el 1% de los infartos inferiores y anteriores. Hay un rápido deterioro hemodinámico con predominio del fallo derecho. Es decir, el ventrículo derecho maneja presiones muy por debajo de lo que sería el ventrículo izquierdo. Si hay una comunicación interventricular, lo que va a hacer es que el flujo sea retrógrado con la consecuente congestión derecha, digamos, ¿no? Con clásica clínica de la insuficiencia cardíaca derecha. El tratamiento obviamente es quirúrgico y con emergencia. Hay alta mortalidad intraoperatoria. Seguimos, ya hablamos de lo que sería la pared interventricular. También hay que hablar de lo que sería una rotura a nivel de la pared libre del ventrículo. En este caso vemos una perforación, digamos, por rotura, por necrosis del ventrículo. Es frecuente en los infartos extensos, se produce con elevación de CT o bloqueo de rama izquierda. Se trata de un colapso hemodinámico, obviamente. Tenemos sangre que en vez de salir a la circulación sistémica sale por este nuevo hueco y se deposita en el espacio pericárdico con posterior taponamiento cardíaco, ¿no? El ecocardiograma nos permite observar la presencia del derrame pericárdico, del hemopericardio, perdón. Por ejemplo, acá tenemos un ecocardio donde vemos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y esta imagen que va a ir aumentando con el tiempo, que es hipoecogénica con refuerzo posterior que se traduce en presencia de líquido. Si buscamos bien, más abajo incluso podemos encontrar la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Se puede realizar un manotazo de ahogado, digamos que es la pericardiocentesis, con eliminación de la sangre de los coágulos, como o a manera de puente hasta que el paciente llegue a quirófano, donde se produce el parche con teflón, digamos, ¿no? Como dijimos, también existe el pseudoneurisma, cuando se produce una rotura incompleta del músculo o de una pared libre del ventrículo, o sea, se sella con la presencia de un pequeño trombo organizado, digamos, ¿no? A diferencia de lo que sería la rotura completa, el contenido se ve limitado, digamos, como si fuese un aneurisma. La diferencia con el aneurisma del ventrículo izquierdo es que el cuello va a ser angosto y no tiene todas las capas. No se trata de un debilitamiento de las capas musculares con progresión. Acá también se va a producir una trombosis con posterior eliminación hacia circulación sistémica y dependiendo del órgano donde se implante el trombo vamos a tener distinta clínica, ¿no? El tratamiento también se puede hacer, es quirúrgico, pero en este caso es diferido porque es bastante frágil, digamos, ¿no? En agudo la manipulación de lo mismo puede incluso empeorar el cuadro y producir una rotura y taponamiento, etc. En cuanto a lo que serían las complicaciones pericárdicas, vamos a tener en un 5% de incidencia lo que son procesos inflamatorios en el pericardio, digamos, ¿no? La clínica se va a manifestar como dolor torácico, va a haber un roce pericárdico con frotis. El electro va a demostrar supra-CT y positivización de ondas T que anteriormente eran negativas. Esto es persistente. Si nosotros hacemos
un ecocardiograma vamos a encontrar la presencia de esta imagen hipoecogénica, que traduciría la presencia de líquidos, como un derrame pericárdico, antes de las cavidades, ¿no? Tenemos ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Otras complicaciones, ya hablando un poco de lo que serían las complicaciones extracardíacas, hay que hacer mención de lo que es el tromboembolismo, puede ser principalmente pulmonar. Más que nada esto está relacionado con las internaciones prolongadas y la inmovilización del paciente. Se disminuye con la movilización precoz. El tratamiento es exactamente igual a los TEP. Y el tromboembolismo sistémico ocurre en el 90% de lo que serían los ACV a partir de trombos que se producen en la fibrilación auricular.